Muy bien. Hoy día vamos a leer los primeros 5 versículos de sabiduría, para que vayamos conociendo un poco de un libro que a veces es polémico porque está dentro de los deuterocanónicos y hay hermanos que se dicen cristianos que no tienen este libro y también incluso la cultura judía que ha dejado de lado este libro, ¿no? Entonces vamos a leer estos primeros 5 versículos. De a poquito vamos a ir conociendo el libro de sabiduría. Los primeros 5 versículos, como dice acá adelante, nos van a hablar de amad la justicia vosotros, los que juzgáis la tierra. Entonces, primeramente está hablando de las autoridades, las que gobiernan el pueblo, los que gobiernan el mundo, que deben buscar amad la justicia. En un mundo tan caótico como hoy se vive, donde el gobierno solo les interesa el bienestar propio y no la del pueblo, es muy importante reflexionar ante este primer elemento del texto de sabiduría. Amad la justicia vosotros los que juzgáis la tierra, a los gobernantes, a los reyes. Hoy en día más que todo presidentes, alcaldes, gobernadores, ¿no? Sentid bien, Señor, y buscadle con sencillez de corazón. Importante. Ese primer versículo tiene 2 elementos. Primero, buscar la justicia. Segundo, sentid bien del Señor y buscarle con sencillez de corazón. Hacer lo bueno. Buscar ser sencillos, aún estando en un cargo alto, en una responsabilidad alta, mantenernos sencillos, con un corazón sencillo. Qué importante es esto para alguien que es el que dirige una nación. El segundo versículo, ¿por qué los que no tientan le hallarán? Porque los que no le tientan le hallarán. Porque los que no le tientan le hallarán. No está hablando justamente de confiar en Dios. Que si nosotros confiamos en el Señor, Él obrará en nosotros, Él hará sus obras. Bien lo dice en el Evangelio Jesús, ¿no? A todos los que se van sanando, todos los que tu fe te ha sanado. Y ahí entra ese elemento de porque los que no le tientan, los que no dudan de Él, le encontrarán. Y se manifiesta a aquellos que en Él confían. Ahí está la primera parte del versículo 2 y la segunda parte. Juntas nos muestran esa fe que deberíamos tener nosotros en Dios. Esa fe que deberíamos tener, haya o no haya sucedido la circunstancia que queríamos, confiada en el Señor. Y el Señor dará en su momento. Lo hará como es mejor para nosotros. Luego nos encontramos con el versículo 3. Pues los pensamientos perversos apartan de Dios, cuyo poder puesto a prueba redarguye a los necios. Interesante, pensamientos perversos apartan de Dios. Hay que cuidar lo que sale de nosotros, lo que está en nuestro pensamiento, el deseo del mal incluso. Los pensamientos perversos apartan de Dios, cuyo poder puesto a prueba redarguye a los necios. No tentemos a Dios. No lo pongamos a prueba. Él lo puede todo. ¿Por qué nuestra fe es tan débil a veces? ¿Por qué tenemos que esperar a que Dios haga lo que nosotros queremos? ¿Por qué no confiar en Él? Entonces ahí nos muestra esa parte de puesto a prueba, ¿no? ¿Cuántas veces la gente incluso cae en ese error de que no me lo ha hecho, entonces yo dejo de creer? Cuando debería ser lo contrario. Confiemos en Dios y sabemos que en su debido momento se va a dar, pero hay que seguir haciendo. Nos vuelven necios cuando nos ponemos así. Luego tenemos, ¿por qué la sabiduría no entrará en alma maligna, ni habitará en el cuerpo sometido al pecado? 2 puntos interesantes. La sabiduría de Dios no entra en el alma maligna, no entra en un cuerpo sometido en el pecado. Ahí entra la importancia tan grande de estar en gracia de Dios, de alejarnos del pecado, de luchar día a día para apartarnos del pecado. Si nosotros nos apartamos del pecado y buscar ser almas, como al principio dice, sencillas, justas, que no buscan caer en la malicia, la sabiduría de Dios vendrá en nosotros, vendrá a nosotros.
El versículo 5. El Espíritu Santo que la enseña huye de las ficciones, se aparta de los pensamientos desatinados y es repelido por la presencia de la iniquidad. Miren cómo entra aquí el Espíritu Santo y cómo nos dice la enseñanza huye de las ficciones, del que no es verdad, del que anda mintiendo, del que anda engañando, del que aparenta ser algo que no es. Ahí está la importancia también de ser sinceros con Dios, de reconocer que somos débiles, que tenemos fallas, pero que luchamos para cambiar, para que no seamos falsos, ¿no? Como dice, huye de las ficciones. El espíritu huye de las ficciones. ¿Qué es ficción? Lo que no es real. Una persona que finge ser algo que no es. De aquellos quienes son embusteros, engañosos, causan confusión. De ellos huye la sabiduría de Dios, de ellos huye el espíritu. Se aparta de los pensamientos desatinados y es repelido por la presencia de la iniquidad. Miren el término, ahí entra la iniquidad. Entonces ahí se vuelve a mostrar cómo el pecado, el mal y las cosas que no van acordes a lo de Dios, lo único que causan es apartarnos de esa sabiduría del Espíritu de Dios que nos puede acercar cada día más a Él. Y ahí tenemos los primeros 5 versículos que vamos a analizar un poquitito, ¿no? No es a profundidad, pero si ustedes gozan del libro de sabiduría en sus Biblias, les invito a que lo lean. Y si no lo tienen, entonces pueden buscarlo. Y si no, me acompañan en este canalcito. Vamos a ir leyendo poco a poquito algunos hasta llegar al final de sabiduría. Y quién sabe si da todo bien, tal vez otros textos más. Alabado sea Jesucristo.